Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a empezar entonces hoy continuando con el curso, con lo que sería función y engrosamiento cardíaco. Para lo cual vamos a pasar por este sumario de presentación, que es primero definiciones, fracción de acortamiento, fracción de eyección, velocidad de acortamiento circunferencial, estrés de pared, función diastólica del ventrículo izquierdo, índice de rendimiento cardíaco, TAPSE y MAPSE, Doppler tisular, Speckle tracking, vortex, remodelado cardiovascular. Vamos a concluir. En principio, cuando hablamos de función, sabemos que para que haya una adecuada función es necesario, repasando lo que ya hemos visto en otras oportunidades, que haya un adecuado volumen de precarga, o sea, que llegue un adecuado volumen circulatorio al corazón, a la bomba. Pero a su vez también de que la bomba actúe y se mueva como corresponde, o sea, con una adecuada contractilidad, con una adecuada relajación, pero también que la poscarga del ventrículo izquierdo sea la adecuada. También la del ventrículo derecho, o sea, una poscarga que permita a ambos ventrículos funcionar con una resistencia lo más baja posible. Para ello, entonces, este conjunto de elementos hacen a una bomba competente, para lograr una adecuada perfusión de sangre a la circulación y a los tejidos. Pero a su vez, también sabemos que la entrega de oxígeno a los tejidos no depende exclusivamente de la bomba. Depende también de que haya un adecuado funcionamiento respiratorio, que tengamos un pulmón que tenga una adecuada compliance, que pueda hacer un adecuado intercambio gaseoso, y sabemos perfectamente de que ambos se relacionan estrictamente, coordinadamente, y con funcionamiento del pulmón, con una poscarga a las cavidades isquias, y el pulmón son una unidad en funcionamiento. También depende de que el bebé pueda manejar un buen de oxígeno, no depende solamente de la cantidad de oxígeno que le demos, sino de la posibilidad que tenga el pulmón de pasarlo y de intercambiar a los tejidos, de circular, y a su vez la circulación, o sea, si bien la entrega de oxígeno tiene con la concentración arterial de oxígeno, y la concentración arterial de oxígeno tiene que ver con la calidad de la hemoglobina, y depende entonces de la hemoglobina fetal circulante. Pero también sabemos que depende de los latidos hacia quien está dirigida esta circulación. Entonces, por ejemplo, que el cerebro esté íntegro, que los riñones estén en condiciones de circular, pero también depende del tono vascular y de la autorregulación de cada tejido. Y cuando hablamos de tono vascular, ahí entonces uno recuerda lo que hemos hablado en otras oportunidades y que vamos a detallar más adelante cuando hablemos de todo lo que es alteración, ventilación, perfusión o alteración a nivel placentario que genere algún tipo de hipoxia, o de alteración a nivel de, la circulación placentaria, y que esto afecte en la vida fetal. Así que bueno, sabemos entonces que la función cardíaca en la vida fetal no es pareja de ambos ventrículos. Hay un ventrículo que es el dominante, que es el ventrículo derecho, decimos que es el ventrículo robusto. Es el ventrículo que maneja el mayor volumen sanguíneo y que es el que va a derivar la sangre a través del ductus a la aorta descendente, y de la aorta descendente va, después de perfundir algunos órganos, a la placenta. O sea que maneja, que es un circuito a su vez de baja resistencia, de manera tal que es un ventrículo que está acostumbrado a trabajar, a tener paredes gruesas, a tener un muy buen movimiento longitudinal, radial y también circular, pero fundamentalmente longitudinal. No pasa lo mismo con el ventrículo izquierdo, que se va a remodelar en respuesta al trabajo. Una vez que nace el bebé, el ventrículo izquierdo tiene que empezar a acomodarse a la nueva circulación, que es una circulación con una resistencia y una poscarga más elevada. Entonces, esto hace
de que esta dominancia del ventrículo derecho, decimos que se mantiene durante los primeros 3 a 6 meses de vida, o sea, este ventrículo sigue siendo dominante en la vida neonatal, como lo era en la vida fetal, pero el ventrículo izquierdo empieza a remodelarse y a adquirir cuerpo y forma para poder sostener una circulación adecuada sistémica. Tanto en términos como en pretérminos, sabemos que el gasto es el doble que en el adulto. Y es el volumen sistólico, a su vez, el que depende de la contractilidad miocárdica, de la precarga y de la poscarga. Por lo tanto, necesitamos una bomba que sea muy apropiada, ¿no es cierto?, para tener una adecuada función cardíaca. El miocardio recién nacido sabemos que es un tejido que tiene menos tejido contráctil, más tejido conectivo que en otras etapas de la vida, y que las miofibrillas se encuentran relativamente desorganizadas. Y mucho más lo es cuando el bebé es prematuro. O sea, cuando el bebé es prematuro, a su vez tiene características particulares que las hemos visto en otras oportunidades y las vamos a volver a repasar, pero que lo hacen particularmente lábil a qué, a tolerar mucho peor lo que es el estrés y la poscarga. Acá estamos con las características relacionadas con el nacimiento prematuro. Sabemos que al producirse el nacimiento tanto de un término como de un pretérmino, hay aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Eso es una realidad. Sin embargo, para un prematuro chiquito que no tiene un ventrículo que está todavía en un proceso de inmadurez con características particulares de ese miocardio, tolera con mayor dificultad este aumento brusco de la poscarga. Entonces un miocardio inmaduro, particularmente en el primer día de vida, que generalmente requiere algún tipo de asistencia respiratoria mecánica, por lo tanto hay un agregado que va a poder sobrecargar las cavidades del lado derecho aún más, y que a su vez puede disminuir el retorno a las cavidades izquierdas, si uno no lo está haciendo en forma adecuada, o no se logra un adecuado volumen pulmonar. Tenemos aparte un ductus generalmente que es amplio, y que incrementa el flujo pulmonar y el gasto del ventrículo izquierdo, y que puede incrementar el requerimiento de apoyo respiratorio. Por otra parte, es común que haya un déficit de surfactante que a su vez demora la caída de las presiones pulmonares. Cuando tenemos un ductus muy amplio, como vimos en ductus, el robo diastólico que genera puede disminuir la perfusión. Así que es muy importante que nosotros tengamos de alguna manera algún conocimiento, el más estrecho posible, de lo que es la función cardíaca del ventrículo izquierdo. Para lo cual vamos a pasar por todas estas marcadores, diríamos, de función. El más conocido, y que ustedes generalmente deben tener frecuentemente información, es la fracción de acortamiento y la fracción de eyección. Se conoce menos lo que es la velocidad de acortamiento circunferencial. Pared es otro marcador importante de poscarga, y por lo tanto de esfuerzo, o cómo afecta esta poscarga el músculo cardíaco, particularmente de las cavidades izquierdas. Vamos a hablar de función diafragmático, que es lo que marca la contracción y la relajación del ventrículo izquierdo. Vamos a ver cómo excursionan los anillos vasculares, tanto de la tricúspide como de la mitral, por eso vamos a aprender a medir el TAPSE y el MAPSE. Vamos a ver qué nos aporta en función diastólica la reseña de lo que es speckle tracking y vortex, de lo cual yo no tengo experiencia, pero sí en el mercado hoy en día hay evolucionado muchísimo todo lo que es el ultrasonido y particularmente los equipos de última generación, que permiten estas mediciones y que dan mucha más precisión a la evaluación, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver un poquito brevemente al final. Bueno, cuando hablamos de fracción de contraer el corazón, no es efectiva. Diferentes cortes, uno puede utilizar izquierdo, como será external bajo, eje corto, músculo. ¿Por qué se utilizamos? Es identificar paredes y las, ¿no es cierto? En este sitio mitral, esto es el interventricular, y esta es la aorta, ¿no? O sea, aurícula izquierda, y entonces voy a obtener, primero responde a la pared más antes el ventrículo derecho. Por lo tanto, es digamos, del ventrículo derecho. Entre medio se encuentra las características, que es la cavidad del ventrículo derecho, septum, ahí sería donde colocaríamos el modo M, esta sería la pared anterior del ventrículo derecho, esto sería el ventrículo derecho,
que coincide con ese área. Después tendríamos el septum interventricular, que sería el ventrículo derecho de la cavidad del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos ventrículo izquierdo, aquí tenemos ventrículo izquierdo, y aquí teníamos pared posterior del ventrículo izquierdo, que se va a ver reflejada en el trazado en esta parte. Así que de la medición, ahora vamos a ver cómo vamos a medir. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es el paraesternal bajo, eje corto, entre medio de los dos músculos papilares. Esto se tiene que poner obviamente en funcionamiento, cuando está moviéndose, no cuando congelamos la imagen. Lo congelamos para poder medir, pero antes de eso tenemos el modo M. Y ahí, una vez que colocamos, es que la diferencia entre entre la diástole y entre la diástole, se corrieron las flechas, pero la diferencia entre diástole y sístole dividido. Ahora, muy bien, cuando uno analiza cuáles son los valores normales, fíjense, en los pacientes maduros habitualmente uno dice que entre el 25 y 40% es una fracción de acortamiento normal. Pero fíjense en lo que pasa en los pacientitos inmaduros. Los bebitos prematuros, en las primeras 2 semanas, fíjense qué fracción de acortamiento. Bueno, esto es básicamente postnatalmente, y entonces tiene características de movimiento que son realmente muy atípicas, donde el septum se va a mover de una manera anormal, irregular, también lo hacen el resto de las paredes, por lo tanto, medida de fracción de acortamiento. Sí lo es en un paciente maduro y que no tiene hipertensión pulmonar, porque si tiene hipertensión pulmonar, también el septum interventricular se va a mover de una manera atípica, y esto va a mover acortamiento. Entonces, para esas situaciones, si uno va a la fracción de M y en este sitio, y resulta que lo único que hago voy a hacer es triplicar el error, en el caso de los pacientitos que tengan estas características de miocardio. Entonces, para los pretérminos menores de 31 semanas y de edades gestacionales durante los primeros, de 31 semanas de edad gestacional menores, durante los primeros 7 a 10 días, el septum se contrae relativamente menos que las otras paredes, y por esta razón el cálculo de la velocidad de acortamiento circunferencial parece más confiable. ¿Qué significa? Lo que voy a hacer es medir la circunferencia diastólica y voy a aplicar esta fórmula, que es similar, o sea, voy a tomar diastólica sobre la circunferencia diastólica. Ahora, si yo quiero tener una medida bien precisa, lo voy a corregir con lo que es izquierdo, corregido por la frecuencia cardíaca, que es la raíz cuadrada de RR'. Esto sería velocidad de acortamiento circunferencial, y tiene más precisión en hipertensión pulmonar, y tiene precisión también en cuanto a la función cardíaca y en cuanto a la contractilidad para el prematuro chiquito. ¿Cuáles son los valores normales? Acá está lo que está marcado, es lo que yo, donde mido la eyección. La eyección la tengo que medir obviamente a nivel de la aorta. ¿En qué sitio? En un apical, eje largo, donde yo voy a poder ver bien el flujo aórtico. Entonces voy a medir la eyección, el tiempo de eyección, y el tiempo completo entre RR'. Eso sería para poder darle el denominador a las formales, que se estipulan como normales, 3. O sea, si acá tenemos una circunferencia de 4.04 y una sistólica de 1. La circunferencia diastólica, y corregido por la fórmula. El estrés de pared es otra medida que lo que marca en realidad es poscarga, y se relaciona inversamente con la velocidad de acortamiento circunferencial. ¿Eso qué significa? Que cuando tengo un alto estrés de pared, o sea, una alta poscarga, como podría ser el primer o segundo día de vida en un prematuro chiquito que no está preparado para nacer, y que abruptamente se aumentan las resistencias vasculares sistémicas por ablación de la placenta, entonces esto genera un aumento en el estrés de pared, que va a incidir directamente en la velocidad de acortamiento circunferencial. ¿Y cómo va a incidir? Y bueno, la va a afectar y va a hacer que se contraiga con más dificultad, o sea, va a haber menos diferencia velocidad de acortamiento circunferencial. En un miocardio con su fusión comprometida, el estrés de pared afecta negativamente entonces a la velocidad de acortamiento circunferencial. Esta es la fórmula del estrés de pared, es compleja, uno la puede calcular, esto se hace manualmente, también se puede programar el equipo para que lo haga,
Yo no lo tengo programado, pero bueno, esto sí se puede, hay equipos evolucionados que sí lo tienen dentro de los cálculos que hace. Entonces, y acá esta fórmula con lo que vendría a ser el diámetro sistólico, la presión media de pared posterior, correlacionando todo esto, nos vamos a encontrar con el resultado de estrés de pared. ¿Cuánto es normal el estrés de pared? Y menos de 40. Cuando un bebé tiene un estrés de pared que está muy elevado por encima de eso, ese ventrículo está recibiendo o está luchando contra una poscarga muy elevada. Entonces tiene muchas posibilidades de claudicar. ¿Quedó claro esto o no? Es un poco compleja la fórmula, acá está la cita bibliográfica, si la quiere, y lo pueden, si no, volver. Cuando uno está y quiere extremar la medición de la resistencia vascular a la cual está siendo sometido el ventrículo izquierdo. Ahora, cuando hablamos de función diastólica, es interesante porque acá lo que estamos relacionando es el flujo, lo que vamos a evaluar es el flujo que atraviesa la válvula mitral. O sea, en un eje 4 cámaras, apical 4 cámaras, voy a ver las auriculoventriculares y los septums. Entonces, me voy a ubicar en este corte para este apical 4K, voy a tener que corregir levemente, fíjense que acá tenemos el Doppler y acá coloco sobre el chorro rojo, punta del corazón, y por lo tanto estoy viendo flujos que se van a acercar al transductor, y entonces si tengo un flujo, es un flujo que por ahí no está teniendo una buena entrada al ventrículo izquierdo, desde la aurícula voy a tener un trazado ventricular izquierdo. ¿Qué significa el llenado ventricular? Bueno, tiene dos fases, uno rápido, un llenado rápido, este periodo de relajación y este periodo de contracción auricular. En general, decimos que una función del llenado ventricular izquierdo está dado en los primeros días del vida y durante bastante tiempo los bebés recién nacidos por la contracción auricular, o sea, por la onda A. O sea, estas ondas se identifican como E y A siempre debe ser menor de 1. Cuando nos encontramos ante un trazado de estas características, donde la E supera a la onda A, y por lo tanto está comprometida. Esto es muy interesante porque entiendo perfectamente que está, ¿no es cierto?, el componente E respecto al componente A. Queda claro esto, ¿no? Ustedes lo hacen habitualmente, así que. Bueno, ahora este otro componente que tenemos que ver es el flujo, que llega por la mitral, pero también el flujo, este tipo de trazado, el llenado ventricular izquierdo, onda E, hacia la cavidad, hacia la aorta, que va a dar una onda negativa, porque es un flujo que se aleja. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es relacionar acá lo que yo necesito medir. Yo lo que quiero saber es este espacio, quiero saber cómo se contrae la contracción isovolumétrica de este ventrículo, sería la eyección, y la relajación isovolumétrica para recibir después el llenado. Entonces, a mí me interesa estos elementos de la contracción, que simultáneamente por ahí tengo afectada también la velocidad de acortamiento circunferencial o la fracción de acortamiento, pero también me permite evaluar la relajación, y esto tiene que ver exclusivamente con función diastólica. Cuando yo tengo una función diastólica comprometida, en general tengo una relajación prolongada. Si yo en cambio tengo un ductus y ahí está acelerado todo el proceso de función, entonces aquí esto puede estar acortado. Entonces, ¿cómo lo mido? Como yo me cuesta mucho, fíjense en este trazado, poder identificar los espacios entre la finalización de la onda A y el comienzo de la eyección, y la finalización de la onda de eyección, que se llama S, y el comienzo de la onda E, lo que hago es medir desde la finalización de la onda A, comienzo de la onda E, y luego mido directamente la eyección, o sea, cuánto dura la eyección. Estos son todos tiempos. Entonces, es exactamente lo mismo sumar el intervalo de contracción isovolumétrica con el de relajación, dividido el de eyección, que tomar A, restarle B, porque de última me van a quedar estos dos espacios, ¿no es cierto?, sumados, y dividirlo por B, que vendría a ser el tiempo de eyección. Entonces, eso normalmente da un valor que oscila alrededor de 0,36. Es entre 0,26 y 0,36 es el valor normal.
Acá fíjense, esto sería, yo lo que mido acá es desde comienzo hasta final, y desde comienzo, finalización hasta comienzo. Esa relación me va a dar, por ejemplo, en este caso me dio un valor normal, 0,36, en este caso me dio un valor prolongado, donde yo estoy observando que la relajación está comprometida y puedo decir entonces que tengo un TI que está afectado. O sea, el valor normal es de 0,25 a 0,36. ¿Claro? Bueno, ahora muy bien. También a mí me interesa saber, por ejemplo, cómo está ingresando sangre a las cavidades izquierdas. O sea, quiero evaluar la precarga. ¿La precarga qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo un ductus, que es un ductus hemodinámicamente significativo, voy a tener un alto flujo pulmonar y por lo tanto voy a tener una alta precarga del ventrículo izquierdo. Pero si yo en cambio tengo una hipertensión pulmonar, o estoy sobreexpandiendo el pulmón, o tengo atelectásico, la circulación en el pulmón se va a ver afectada y voy a tener un bajo retorno en las cavidades izquierdas. Entonces, ¿cómo lo mido? Y a través de colocar el Doppler en las venas pulmonares. El Doppler en las venas pulmonares, esta sería la vena, el corte lo identifican, es un paraesternal bajo, eje corto, vista aorta, ¿no? Porque lo que domina el corte es precisamente la aorta, que está en el medio y que tiene el signo del Mercedes-Benz, ¿no? Entonces estos flujos que ingresan, que son rojos, porque yo estoy ubicada, ¿no es cierto?, estoy adelante, entonces la aurícula izquierda es posterior, y las venas pulmonares ingresan por detrás, entonces son flujos que se acercan al transductor y son rojos, y se identifican muy bien en este corte. Así que si yo ahí le pongo el Doppler, voy a obtener este tipo de trazado. Este tipo de trazado que va a terminar también un llenado diastólico, unos sistólicos y una sistolia atrial, que es el componente negativo. Ahora, muy bien, cuando está aplanado, como está en esto, me hace pensar o que yo tengo atelectasia, o que tengo sobreexpansión, o que tengo hipertensión pulmonar. ¿Por qué digo que está aplanado y que está bajo? Porque lo normal es tener alrededor de 50. ¿Ven acá que hay una marquita de escala que dice 50? Bueno, 50 sería el valor normal. Si está por encima, por ahí lo que está indicando es que tengo hiperflujo pulmonar, como por ejemplo en un ductus hemodinámicamente significativo, y por ahí, ojo, porque es un componente más que me está indicando que tengo que hacer tratamiento. Acá ven, está congelada la imagen de lo que les mostraba recién, y aquí estamos viendo el flujo rojo que corresponde a una de las venas pulmonares, y acá está el Doppler de ese flujo, que muestra la sístole, la diástole y la contracción atrial, sí, la sístole atrial. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a lo que es el TAPSE y el MAPSE. El primer componente que vamos a tener es el TAPSE. El TAPSE significa excursión del anillo de la válvula tricúspide. O sea, hasta ahora estuvimos viendo siempre flujos, ¿no es cierto? Vimos todo flujo pulmonar, flujo diastólico, flujo de las venas pulmonares, flujo aórtico, o sea, el contenido de sangre que circula. Ahora vamos a empezar a ver calidad de pared, o sea, cómo excursiona el anillo en este caso de la tricúspide, y se inserta el modo M en el borde externo. Acá se da vuelta el transductor para dar vuelta a la imagen y que quede el ventrículo derecho de este lado y el ventrículo izquierdo de este. ¿Por qué es eso? Porque de esta manera yo logro alinear mejor el modo M. El modo M lo alineo y tiene que pasar por este sitio, o sea, por la inserción externa de la valva de la tricúspide. Y esto me va a dar un trazado de estas características. Tiene que ser bien ondulado, eso significa de que el ventrículo se está moviendo, ¿no es cierto? Y está moviendo la valva en forma adecuada.
porque esto me permite que el ventrículo en forma longitudinal eyecte sangre, ¿no es cierto?, hacia la aorta. Entonces aquí vamos a tener cuáles son los valores normales, y generalmente, groseramente, la diferencia entre la base y la cúspide de esta onda son 5 milímetros, o sea que más de 5 milímetros es lo que uno esperaría tener. Cuando está aplanada o casi lineal, está indicando de que este ventrículo y esta válvula está rígida, se está moviendo la pared en forma inapropiada. Es un ventrículo que no va a eyectar, no va a eyectar básicamente porque está disfuncionante. Eso con respecto al ventrículo derecho. Estos son los valores que están publicados y que hacen referencia a la edad gestacional de los pacientes, y va cambiando, pero fíjense que esos valores, 0,4 los más chiquititos, 0,44 semanas, con desvíos estándar. Ahora, si yo quiero ver el MAPSE me va a estar indicando, ahora sí, pongo apical, 4 cámaras, mirando a cifoides, y aquí voy a poner otra vez el modo M sobre la valva externa de la mitral ahora, no de la tricúspide, porque yo ahora lo que voy a medir es el MAPSE. Entonces aquí pasa algo parecido, voy a obtener una onda de estas características con el modo M. Y aquí también me habla de calidad del músculo cardíaco, de calidad de cómo se está moviendo ese ventrículo, pero no el flujo, sino la pared. Y esto es un muy buen marcador de función, porque aquí también pasa lo mismo. Fíjense que los valores más o menos son similares, es un poquito menos para el MAPSE, por esto de las características de inmadurez del ventrículo izquierdo, y que se está remodelando, y que es un ventrículo más frágil, más débil, y que se remodela después del nacimiento. Entonces aquí vamos a encontrar que hay una media un poco más baja, y que también la media a las 40 semanas es un poco más baja. Pero básicamente oscila alrededor de 0,4 o 4 milímetros. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es, ¿entienden? ¿Hasta ahora está todo claro? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere preguntar algo, por las dudas? Hay una pregunta en el chat para pasar a deformidad después. Ah, no. Bueno, vamos a pasar entonces a deformidad miocárdica. ¿Qué significa deformidad miocárdica? Son los cambios en la forma desde la base a la punta del ventrículo izquierdo, en la forma del músculo, ¿no es cierto? Ocurre en respuesta a la contracción y a la relajación. Ocasiona reducción en el tamaño de la cavidad y la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no?, en sístole. Los índices de tensión o estiramiento o deformidad son expresados en porcentajes y miden función global y velocidad de deformidad miocárdica en litros por segundo. Puede ser normal, no hay afectación de volumen si es longitudinal, radial y circunferencial el movimiento, la deformidad. En cambio, es anormal cuando hay afectación del volumen. O sea, eso es lógico, ¿no?, de entender. O sea, se deforma en forma normal cuando eyecta un volumen apropiado, porque ese es el fin de la deformidad miocárdica. Ahora, si lo hace en forma anormal, entonces ahí estamos ante una deformidad que ya no está afectando el volumen, que me va a afectar la circulación sistémica. Entonces, cuando hay una deformidad circunferencial longitudinal, circunferencial radial, longitudinal radial, ahí puede haber afectación del volumen. En general, el ventrículo derecho es un ventrículo que se mueve con mucho longitudinal y mucho menos radial y circunferencial. Pero el izquierdo tiene las características de, como está en proceso de remodelación por las presiones, por la poscarga, entonces es un ventrículo que se mueve poco longitudinal, mucho más circunferencial y mucho más radial. Y la particularidad que tiene, cuanto más inmaduro es el bebé, es que tiene un movimiento antihorario, es como si se, horario la punta y antihorario la base, de manera tal es como si se enroscara sobre sí mismo para tratar de eyectar sangre. Esto lo habíamos hablado en alguna oportunidad, pero bueno, siempre es interesante, y esto es lo que resulta y lo que se ha llamado twist en el neonato, el movimiento medio longitudinal y circunferencial, pero que a su vez es diferente en la punta que en la base.
Bueno, con respecto al Doppler tisular, entonces, ¿por qué hablamos de deformidad primero? Porque de alguna manera el Doppler tisular está destinado a asistir la velocidad de movimiento del miocardio. Entonces yo lo que quiero ver es cómo se mueve el músculo. Hasta ahora yo veía los flujos, como les dije, y ahora lo que quiero ver es cómo se mueve el músculo. Es una información adicional que me va a hablar de calidad de funcionamiento, pero ya del músculo en sí. Entonces, lo que se tiñe en el Doppler tisular es precisamente el músculo y las paredes. Acá tengo el septum interventricular, acá tengo el ventrículo del lado izquierdo, acá tengo el ventrículo del lado derecho, la válvula tricúspide, la aurícula derecha, el septum interauricular, la aurícula izquierda, la válvula mitral, ventrículo izquierdo, septum interventricular. Sobre cualquiera de estas paredes, yo puedo poner el Doppler pulsado e ir testeando cómo se mueve. Y voy a obtener un trazado de esas características. ¿Qué significa? Voy a tener los mismos componentes, la onda E, la onda A, la onda S, pero invertidos, porque yo me ponía acá en el flujo postvalvular y ahora me estoy poniendo en la pared. Al ponerme en la pared lo que estoy viendo es desde atrás, entonces se invierte totalmente la onda. ¿Está claro? Ahí voy a obtener una onda E, una onda A, que fíjense que reviste las mismas características, la E menor que la onda A, y voy a tener un componente S. Pero a su vez voy a tener, si bien acá no es tan nítido, voy a tener estos pequeños como componentes del trazado que tienen que ver con las aperturas y cierres valvulares. O sea, por ejemplo, yo tengo la onda S, se tiene que cerrar la aorta y abrir la mitral. Y ahí comienza el llenado del ventrículo izquierdo, y después se cierra la válvula mitral para abrirse la aorta y comenzar de vuelta la eyección. O sea, da un desglose, pero desde el músculo. Si esto lo hacemos más esquemáticamente, esto está, ahora les muestro la cita bibliográfica, pero es muy interesante si pueden acceder. Desglosado esto sería así. Acá tienen la onda E, la onda A, la onda S. Esta es la velocidad de llenado rápido, esta es la velocidad de la sístole atrial, y la onda S es la eyección. Y aquí lo que estamos viendo son los picos de cierres valvulares, cierres y aperturas valvulares. O sea, me da una descripción más detallada. Y si esto yo a su vez, hoy en día los equipos evolucionados, no el que yo tengo, el que yo dispongo, pero sí hay equipos evolucionados que esto lo grafican. Al graficarlo dan este tipo de trazado, que es mucho más fácil. O sea, esto es la onda S, acá tenemos el cierre de la aorta, acá la apertura de la mitral, acá tengo el llenado rápido, acá tengo la sístole atrial, y acá tengo otra vez el cierre de la mitral, para que después se vuelva a abrir para la aorta y comenzar la eyección. Esto en el trazado se desglosaría así, esto me permite hacer un análisis más detallado de lo que es contracción, relajación, relacionar E y A nivel tisular. ¿Y para qué me servirá todo esto? Ahora les voy a explicar por qué. Pero también hay una particularidad, que vuelvo a repetir, los equipos evolucionados la tienen, y que es que uno pueda medir la velocidad de estiramiento del músculo en distintos sectores. Por ejemplo, yo agarro el septum acá y veo en la base cómo se mueve y voy a tener un trazado. Y veo más aquí y voy a tener otro trazado. Entonces, esta diferencia es lo que me va a dar el estiramiento de ese músculo. Y si yo lo hago en distintas partes, si tengo un infarto, o tengo una isquemia, o tengo una lesión importante, lo voy a evidenciar porque este estiramiento va a ser menor. ¿Sí? Voy a ver que realmente el músculo se estira poco porque está rígido, porque está lesionado. Entonces no voy a tener este movimiento y esta diferencia entre las ondas. Bueno, entonces más o menos lo mismo, pero estos son obviamente trazados que da el equipo y que permite una evaluación. Acá tienen la cita bibliográfica, es del Pediatric Research del año 18, es toda una revista dedicada a función, así que es muy, muy recomendable si les interesa.
Entonces, ¿para qué me sirve todo esto que les estoy contando? De flujos y de paredes. Me sirve para relacionarlos. O sea, esto es un artículo que fue publicado por el doctor Deval, en el cual él relaciona, y en función de los flujos y del Doppler tisular, define lo que es función diastólica del ventrículo izquierdo comprometido, y esto da una noción mucho más clara, más medible y más objetiva de lo que es una alteración diastólica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación entre la onda E de flujo con la onda E' del tisular mayor de 18, es uno de los marcadores. Si a su vez la onda E', o sea, la onda E del músculo es menor de 2.7, es otro marcador. Si el volumen de la aurícula izquierda, o sea, tengo un volumen de aurícula izquierda que está muy aumentado, mayor de 1.5, en ausencia de un ductus obviamente hemodinámicamente significativo, está indicando de que esa aurícula se está agrandando porque no puede eyectar hacia el ventrículo izquierdo el volumen que corresponde. Entonces, otro marcador de función diastólica. Y que tenga una regurgitación tricuspidia mayor de 3.2 en ausencia de hipertensión pulmonar. Esto significa de que la aurícula izquierda no solamente está dilatada, sino que aumenta la presión en las venas pulmonares, altera el retorno del el flujo pulmonar, y esto afecta directamente a la arteria pulmonar y a la tricúspide, y genera una regurgitación tricuspidia que, si es mayor de 3.2 metros por segundo, en ausencia de hipertensión de enfermedad pulmonar, entonces todo este conjunto de medidas son los que nos dicen y nos confirman, este bebé tiene una función diastólica comprometida. Bueno, y ahora brevemente, viste qué es el Speckle-Tranken. El Speckle-Tranken en realidad mide la deformidad del miocardio, pero a partir de otro elemento, que es la ecocardiografía bidimensional, lo que hemos visto todo el tiempo para distinguir estructuras. Entonces, aquí cada punto de la escala tiene diferentes tonalidades de grises, ¿verdad? Y entonces son marcadores en realidad acústicos que permiten seguir el movimiento del miocardio. Esto es todavía más evolucionado, más detallado. Este se traslada a un registro lineal, parecido al que les mostraba con el Doppler tisular, entonces, y tomando estos dos puntos de interés dentro de un segmento miocárdico, y así registra la deformidad en cada ciclo cardíaco. Fíjense que acá yo tomé este pedacito de septum, lo amplió, y acá lo que estamos viendo son los distintas densidades acústicas de los puntos que definen la imagen. Mientras que el Doppler tisular evalúa el movimiento del miocardio por color, esta modalidad lo evalúa en relación con el miocardio adyacente. Okay, acá directamente es densidad acústica. El ventrículo derecho, las miofibrillas están alineadas y el movimiento longitudinal es el dominante, que ya lo habíamos dicho, y condicionante de la sístole ventricular, mientras que en el ventrículo izquierdo se encuentran desorganizadas y se mueve de forma longitudinal, radial, circular y en twist. En el pretérmino, la precarga tiene un efecto positivo en el estiramiento, mientras que la poscarga elevada lo disminuye. Esto también lo habíamos hablado. Y la administración, hoy en día se sabe, del sulfato de magnesio, que se utiliza como neuroprotector, tiene un efecto beneficioso en mejorar la función miocárdica y en disminuir las resistencias vasculares sistémicas, o sea, la poscarga del ventrículo izquierdo. Bueno, esto es el flujo vórtex, que todavía es más evolucionado que el anterior, los equipos que lo tienen realmente son de ultísima generación, y esto lo que hace es un flujo remolino, le dicen. El vórtex significa de alguna manera remolino, o sea, acá se ve directamente a través de color cómo ingresa la sangre a las cavidades y cómo sale. Entonces aquí, por ejemplo, esto sería una temprana sístole, acá la sístole mediana, acá lo que estoy viendo es el tiempo de relajación isovolumétrico, acá estoy viendo la diástole, la contracción atrial, que ven que es el mayor componente,
la relajación, acá viene el componente de contracción isovolumétrico, o sea, voy pudiendo determinar directamente mirando los flujos, cómo ingresa la sangre y cómo llena las cavidades. Ahora, muy bien, como siempre les digo, el pulmón y el corazón funcionan juntos, por lo tanto, por ejemplo, un bebito que de estas características, ¿no es cierto?, que uno tiene una placa de estas características, dice, ay, qué atelectasia, ¿no?, que tiene este bebé. Tiene una atelectasia muy importante. Entonces resulta que no, porque cuando yo le hago el eco y le mido la función diastólica, me encuentro con que está totalmente invertido esto, ¿no? Fíjense que la onda es mucho más pequeña. Entonces le agarré y le di mirrinona y se limpió. Se limpió y mejoró el trazado. Esto quiere decir que es muy importante cuando uno se encuentra entre la duda de evaluar las distintas situaciones. Si yo le he puesto surfactante, si el chico se había estabilizado y de golpe me encuentro con que tiene opacidad significativa y no puedo llegar a delimitar exactamente si esto es atelectasia o es algo más, esto puede ayudar a definir cuándo es una cosa o la otra y por ahí tiene un tratamiento específico. Bueno, en el periodo postnatal temprano, los prematuros pequeños respecto a los términos toleran con mayor dificultad el aumento de la poscarga. Esto es re viejo y sigue siendo confirmado hoy en día en todas las publicaciones, porque bueno, obviamente los prematuros son muy frágiles al aumento de la poscarga por la ablación de la placenta. Las características madurativas del miocardio ya las conocemos, pero volvemos a repasarlas. Sabemos que es un retículo sarcoplasmático escaso, que hay pobre formación del sistema T tubular, que las miofibrillas son cortas, y con más mitocondrias están muy desorganizadas. Hay desorganización relativa, con más tejido no contráctil, y funciona con un gasto relativamente más elevado. Es un miocardio con bajas reservas. El remodelado miocárdico en el prematuro, sabemos que el nacimiento siempre es una detención en el desarrollo, no solamente del pulmón, o sea, el pulmón queda como está y sobre eso tenemos que actuar, sino también del corazón. Entonces hay múltiples factores perinatales que pueden dificultar la adaptación hemodinámica postnatal. Este proceso inadecuado de remodelación del miocito se traduce en disfunción ventricular izquierda, y esto genera una baja tolerancia al estrés. Ahora les voy a presentar algunos casos clínicos que son, de alguna manera, objetivizan estas situaciones. Por ejemplo, este fue un bebé que tenía estas características, un bebé de 28 semanas, de 730 gramos, o sea, tenía un factor que ya lo condicionaba, que es el retardo de crecimiento. Había habido una insuficiencia claramente uteroplacentaria que había condicionado este retardo de crecimiento. La mamá tenía 33 años, y el Apgar al nacer no fue malo, 8-9, una ruptura artificial de membranas y un líquido amniótico meconial, que para esa edad gestacional y demás llamaba la atención. No podíamos distinguir si era meconial o era bilioso. Presentado hipertensión en el embarazo, la mamá, y ese fue uno de los motivos por el cual se decía el nacimiento, junto con la colestasis. Se hace el clampeo de cordón más de 1 minuto, o sea que se puede hacer un clampeo apropiado del cordón, pero el bebito por apneas ingresa en asistencia respiratoria. Se le colocó surfactante, se lo había canalizado, se colocó nutrición parenteral y se tomaron, por supuesto, cultivos. La placenta, que fue informada con posterioridad, muestra una placenta prácticamente incompatible con una vida fetal apropiada, ¿no? Ella muestra una obstrucción en el vaso troncal fetal, hipoplasia vellosa e hipermadurez, un infarto importante que ocupaba 1,2 centímetros por 0,8, y con un hipoflujo severo de ambas caras, o sea, ambas caras estaban afectadas y esto condicionaba obviamente el retardo de crecimiento. O sea que nuestra presunción de hipoflujo placentario es confirmada con esta placenta. Bueno, a este bebé se le hace un ecocardiograma el primer día que tiene un ductus, pero que no es significativo. Igual se le coloca dobutamina porque se le ve bajo flujo sistémico,
y al segundo día de vida, como el ductus se hace hemodinámicamente significativo, se le coloca tratamiento. Pero durante la primera semana es un bebé que evoluciona con cultivos negativos, pero con hipoglucemia, leucopenia, trombocitopenia, realmente muy tórpidamente. Al séptimo día de vida presenta palidez importante, que realmente llamó la atención como si hubiera sido un evento agudo, distensión abdominal, se lo vuelve a policultivar y los cultivos son negativos. El ecocardiograma muestra un compromiso severo de la función diastólica y de la relajación del ventrículo izquierdo, con un estrés de pared de 82. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era normal hasta 40? Bueno, 82. Y una velocidad de acortamiento circunferencial muy descendida. O sea que acá se cumple esto de que se relacionan inversamente, ¿no? Se indicó milrinona hasta que mejoría del cuadro. La verdad que el chico se le ponía la mirrinona y era como si floreciera. Fíjense el tamaño de la aurícula izquierda y fíjense en la distensión de las asas intestinales. ¿Por qué se produce todo esto? Obviamente por un síndrome de hipoflujo sistémico, porque fíjense lo que es el gasto del ventrículo izquierdo. Bueno, se recupera este chiquito en esa situación, pero a los 2 meses de vida, él vuelve a presentar otro episodio de palidez de las mismas características, con una importante distensión abdominal, y esto era con presiones que uno dice no son tan elevadas, 69, 52, 45. La radiografía de tórax mostraba un edema pulmonar, y el ecocardiograma mostraba un gasto muy en el límite, pero otra vez el TI, ¿no es cierto?, y la relación EA comprometida, con una aurícula izquierda muy agrandada, fíjense que la relación era de 2, y no tenía, obviamente, a los 2 meses ductus, ¿no? Así que aquí se le vuelve a poner, fíjense cómo funcionaba el ventrículo, qué mal, con qué velocidad se mueve para tratar de compensar el bajo gasto, e incluso tenía regurgitación en la mitral, o sea que tenía una disfunción diastólica importante, así que al chiquito se le vuelve a poner mirrinona, pese a que estaba en una situación ya de engorde, se decía prácticamente, pero bueno, era como si lo regábramos, o sea, cuando le colocábamos la mirrinona, el chico mejoraba significativamente, cedía la palidez y cedía la distensión abdominal. Ahí se le colocó espironolactona como remodelador del miocito, y bueno, el bebé fue dado de alta y se siguió ecocardiográficamente y con cardiología hasta bueno, poder suspender todo esto. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando hablamos de retardo de crecimiento o insuficiencia placentaria, no nos olvidemos de que se asocia estrictamente y frecuentemente con disfunción diastólica y también con hipertensión pulmonar en otras etapas de la vida. De manera tal que este bebé es un bebé que tiene que estar en control, porque seguramente en algún momento puede llegar a ser hipertensión sistémica o hipertensión pulmonar, o ambas. Ahora vamos a ver un poquito el tema del recién nacido con asfixia. El recién nacido con asfixia sabemos que el frío puede tener una significativa incidencia en el empeorar la función cardiovascular, ¿no es cierto? Eso lo sabemos cada vez que colocamos un tipo en hipotermia, que se afecta de algún modo la perfusión, se afecta la frecuencia cardíaca, la presión invasiva suele no detectarlo porque el chiquito está obviamente vasocontraído, y mantener un adecuado gasto es importante para la entrega de oxígeno. El tema que uno se pregunta es cuál es el adecuado gasto en un paciente que está en hipotermia y donde lo que queremos hacer es precisamente bajar el metabolismo basal y tratar de que perfunda el cerebro más lentamente, ¿no es cierto?, para evitar el daño que genera la reperfusión. Entonces, bueno, acá es importante la vigilancia con el ultrasonido. Vamos a ver, por ejemplo, este pacientito tenía 3 kilos 85, 38 semanas, un Apgar 1,7, bueno, el cordón daba todas las indicaciones para ingresar en hipotermia, y fíjense lo que era el flujo, la oximetría regional.
La oximetría regional cerebral era de 35, y la mesentérica era de 25. Bien bajita. Esto era el eco, miren, baja contractilidad, bajo gasto, tiene un gasto de 80 para un peso de 3 kilos, de manera tal que esto hay que dividirlo por 3, o sea que nos quedamos con ni 30, ¿no? Lo mismo pasa con lo pulmonar. Y bueno, ahí se le puso dobutamina y la situación mejoró. Ahora, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y también, obviamente, que mejoró la oximetría regional. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo? Si yo lo que quiero es bajar el metabolismo, entonces quiero que el cerebro reperfunda lento para que no se dañe. ¿Hasta cuánto yo puedo esperar un gasto comprometido? Entonces, ¿y cuál es la frecuencia límite en la cual yo tengo que actuar? Pues la frecuencia límite es por debajo de 80 de frecuencia cardíaca, uno tiene que actuar. Si tiene un gasto por debajo de 140, hay que actuar, cuando está severamente comprometido. Ahora, uno tiene que tener la precaución de 24 horas antes de iniciarse el recalentamiento, de suspender todo apoyo inotrópico que haya dado, porque lo que se ha visto y lo que está publicado es que precisamente en ese momento es donde se produce el daño más severo. Entonces hay que tratar de evitar que haya un flujo excesivo por el tratamiento que he implementado. Ahora por ejemplo, es un bebé similar, características parecidas. Fíjense, un chiquito también con las mismas características, que requiere hipotermia, que se le pone dobutamina, y este bebé también está en la misma situación, pero este bebé aparte tiene una disfunción diastólica, así que se le colocó dobutamina y después se le agregó milrinona, y la situación mejoró significativamente. Entonces, pero este chiquito acá aparece, fíjense, en esta situación se le pone, alguien viene y le pone surfactante. Le ponen surfactante porque le ve el pulmoncito como veladito. Entonces le ponen surfactante y el chico hace una crisis de hipertensión. ¿Cuál fue el error? Pensar, lo más probable es que el edema tendría que ver con esta disfunción diastólica y no con una telectasia. Y si tenía velamiento, lo más probable es que sea por esta disfunción diastólica que estaba muy en el límite, porque bueno, se compensa, pero después obviamente no se sostiene a veces. Entonces uno tiene que ser muy cauto en esa situación. Entonces, al ponerle surfactante, el chiquito hace una hipertensión pulmonar. Fíjense, es el ductus, fíjense que tiene presiones pulmonares suprasistémicas. Entonces, ahí tuvimos que ponerle óxido nítrico, y ahí es donde empieza a aparecer el flujo de izquierda a derecha. O sea, la asfixia es un tema, es una situación particular. Este otro bebé es un bebé realmente de los más graves que uno ha visto, porque nació en el límite con la vida, una depresión neonatal muy severa, a tal punto que el chiquito había tenido un evento cuando en los primeros meses de embarazo, donde se había detectado un hidrops alrededor del tercer mes de gestación, no inmunológico, y había sido estudiado por un grupo de perinatólogos muy buenos, y fueron, bueno, indagaron, hicieron incluso vellosidades, el chiquito no mostró ninguna alteración en ninguno de los estudios, y la recuperación fue espontánea de eso. Así que, bueno, el embarazo continuó, y resulta que el bebé tiene que nacer a la semana 35 porque altera el Doppler por una cesárea de urgencia, y ahí al nacer el chico estaba esclerodematoso. Esa era la característica, es una palidez, y cuando uno lo tocaba tenía el abdomen en tabla y el resto del cuerpo con godet. De manera tal que, bueno, pensamos que había hecho una perforación intestinal intraútero, que había habido alguna alteración importante en los flujos, que bueno, se había detectado y por eso había nacido, pero qué había pasado antes, y si se había recuperado, había seguido, y esto generó al momento del nacer una sobreexigencia. Bueno, la realidad es que, fíjense, tenía acidosis láctica,
una seca más elevada, la troponina, no me acuerdo ahora cuánto era, pero era muy elevada, por supuesto que no orinó durante las primeras 48 horas, la presión arterial se encontraba en un rango de estas características, pero estaba taquicárdico, la oximetría regional muy afectada, los hemocultivos negativos, porque uno también pensó que podría ser algo infeccioso, algún virus, ¿no es cierto?, que pudiera generar ese escleredema. La ecografía cerebral muestra ventriculomegalia con bordes irregulares. La ecografía abdominal, pues lo primero que hicimos fue llamar al cirujano, pero bueno, antes de eso íbamos haciendo cosas, y entre las cuales, bueno, se le hace una ecografía abdominal en la cual se ven ambos riñones congestivos, ligeramente aumentados de tamaño, el hígado de aspecto conservado, pero también aumentado de tamaño. No se observa líquido en cavidad, pero hay como engrosamiento en la grasa peritoneal, había como edema de la grasa peritoneal. El ecocardiograma era este. A ver si se mueve esto. Sí. Ambos, fíjense que rígidos los ventrículos, había un importante compromiso de la relajación con una regurgitación tricuspidia monstruosa. También había regurgitación mitral, tanto TAPSE como MAPSE estaban afectados, la función de, miren cómo regurgita la mitral, es impresionante, ¿no? Un gasto muy comprometido, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, un foramen oval que yuntea bidireccional, y un ductus que también era bidireccional. Gravísimo. Bueno, a este chiquito se lo colocó con dobutamina, después se le agregó milrinona, óxido nítrico, bueno, por supuesto asistencia respiratoria fue convencional, no requirió alta frecuencia, se le analgesia, requirió insulina, incluso por mal manejo de la glucemia, así que bueno, a las 24 horas más o menos se logró ir compensando y mejorando toda la situación, que ha sido un desastre. Voy a cortarlo porque tiene sonido. Bueno, en donde se ve mejoría de la contractilidad, recuperación del gasto, compromiso de la relajación diastólica, mejoría de la regurgitación tricuspidia y mitral, el TAPSE y el MAPSE mejora, y bueno, y el chiquito se pudo ir mejorando. Pero bueno, fue realmente una situación muy crítica, y yo creo que el chiquito nació en el límite, ¿no es cierto?, de una asfixia severa. Nunca se pudo determinar exactamente con qué era lo que había pasado, y la placenta en este bebé se perdió. Bueno, ¿sobrevivió? Sobrevivió, sí. Sobrevivió, pero quedó con hándicap. Bueno, brevemente vamos a hablar de miocardiopatía hipertrófica, si está haciendo largo estoy, ¿no? Pero bueno, era lo planeado. El miocardio en general se hipertrofia por trabajar durante un periodo prolongado contra una poscarga aumentada. Excepcionalmente es idiopática, y las formas más frecuentes en la etapa neonatal se asocian o a diabetes en el embarazo o al uso prolongado de corticoides. Bueno, como sabemos, en el hijo de medio diabético esto es uno de los más frecuentes, y en general lo que importa es que no obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque involucra particularmente al septum. Esta miocardiopatía en general se debe a los niveles persistentemente elevados de insulina en el embarazo, y habitualmente se resuelve espontáneamente. La de los corticoides fue descrita en 1994 por Nick Evans, y fue descrita en los pacientes con displasia broncopulmonar, en que utilizábamos los corticoides en forma bastante indiscriminada, ¿no? Con el afán de que el chiquito sobreviviera, y como respondían a los corticoides, utilizábamos ciclos prolongados, y bueno, alguien en esa época no mirábamos por ahí los corazones, y entonces no nos dábamos cuenta, o cuando nos dábamos cuenta, porque venía el cardiólogo y lo hacíamos ver, nos encontrábamos con una miocardiopatía hipertrófica significativa. Entonces, algunos bebés podían morirse por esto, porque se comprometía severamente la eyección, y entonces, bueno, obviamente, si no se detectaba, podía conducir a la muerte. En general es una miocardiopatía que retrograda, tarda más o menos 4 semanas desde el momento de suspendido los corticoides, y retrograda. Bueno, estas son imágenes de miocardiopatía hipertrófica, estas que están acá. Esta sería normal, esto es miocardiopatía hipertrófica, cualquiera
lo ve, ¿no? A simple vista, no necesitamos mucho. El tema es distinguir cuál es la causa de la hipertrofia y cómo la medimos. Si la medimos con el modo M, medimos el grosor de paredes, para lo cual yo ya les paso, acá está. Estos más o menos son los patrones normales de acuerdo a la edad gestacional, de grosor de cada una de las paredes. Bueno, este por ejemplo es un bebito que tenía una ceca más elevada, una troponina elevada, y miren qué miocardiopatía hipertrófica monstruosa tenía, ¿no? Esto, aparte, este bebito tenía cataratas bilaterales y una acidosis láctica, y fue un síndrome de Sanger. Este bebé se murió. Miocardiopatía isquémica. Bueno, esto es otra de las entidades que si uno no la sospecha, que es frecuentemente presente en los retardos de crecimiento. Generalmente son embarazos únicos, pero bueno, que han sufrido durante el embarazo. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con este tipo de entidades, que al hacer la troponina, bueno, se encuentra muy elevada y nos da todos los patrones compatibles con miocardiopatía isquémica. El ecocardiograma, por ejemplo, les va a dar características de este tipo, donde se ve ¿no es cierto?, fracción, bueno, una aurícula izquierda globosa, tenía regurgitación tricuspidia con un gradiente pulmonar no muy elevado, TAPS y MAPS ligeramente disminuidos, también el gasto de los ventrículos. Eso fue una miocardiopatía isquémica con disfunción diastólica y rendimiento comprometido. Y después tenemos el paciente con sepsis, con una TAL. Es aquel en el cual, bueno, obviamente vamos a ver un proceso inflamatorio de todo el miocardio que va a dar características similares a lo que es una miocardiopatía edematosa, con todos los patrones de compromiso y que tiene que ver con una afectación, ¿no es cierto?, inflamatoria por los mediadores de sepsis del corazón. Y bueno, esta es la miocardiopatía isquémica edematosa, es un caso clínico. No quiero prolongar demasiado, así les doy lugar a las preguntas, pero bueno, básicamente esto es todo lo que quería contarles. Así que bueno, quedo dispuesta a las preguntas que quieran hacerme. Está la Rosana Andrade. Sí. Se pregunta, para evaluar función del miocardio del prematuro, ¿es necesario revisar todos los parámetros o cuáles recomiendo? No, en general, cuando uno, a ver, si uno está empezando a hacer ecocardiografía, tiene que evaluar básicamente cómo se contrae, ¿no es cierto? Y si ver simplemente a simple vista cómo se contrae y cómo se relaja. Pero cuando uno ha avanzado en el conocimiento del ultrasonido, lo ideal es que uno pueda medir todo esto que hemos mostrado, en la medida de que los ecógrafos que dispongan, ¿no es cierto?, tengan la capacidad de poder dar esta información. Pero básicamente función diastólica, TI, TAPSE y MAPSE, ver gasto, ver flujos tan venosos, tanto de el que llega a aurícula izquierda como el que llega a las venas cavas. Ustedes saben que uno de los marcadores de flujo cerebral más importantes es precisamente el flujo en vena cava superior, así que los chicos asfixiados, que pueden ser prematuros, ¿no es cierto?, es un buen marcador. Así que sí, yo mediría lo máximo que puedo para hacer un mejor diagnóstico. Bueno, tenemos un recién nacido pretérmino de 28 semanas con bajo gasto del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, pero con una fracción de eyección adecuada, 80%, con hipertensión pulmonar leve, inició dobutamina, no tenemos milrinona. Cursa con sepsis precoz y falla orgánica múltiple, tiene 2 días de vida, no tiene germen aislado aún. ¿Y un gasto de cuánto? Bajo, no dice exactamente cuánto, solo dice la fracción de eyección de 80%. Fracción de eyección de 80% y frecuencia cardíaca, no sé si está taquicárdico o bradicárdico. No especifica la doctora. Si la doctora Rosana Andrade se encuentra todavía, estaría bueno que ampliara un poco más el cuadro.
Porque ahí, si tenés un gasto bajo, bajo sería por debajo de 150, ¿no? Pongámosle, si es un prematuro. Entonces ahí yo lo primero que intentaría es ponerle dobutamina para tratar de mejorar la situación. Gasto cardíaco 70 con frecuencia de 160. Claro, tiene un muy bajito el gasto cardíaco, creo que lo que hay que hacer es mejorarlo, pues seguramente que está haciendo un hipoflujo sistémico, y ese hipoflujo sistémico de alguna manera lo tengo que compensar. Ahora bien, si ese gasto lo que sería importante es si tengo un flujo bajo o si tengo una resistencia demasiado elevada. No sé qué presiones arteriales se está manejando, no te las marca, ¿no? Sí, no. Bueno, pero porque es uno de los componentes, ¿no? Poder identificar si orina es otro de los componentes para identificar perfusión. Pero bueno, trataría de mejorarlo con algo que no aumentara las resistencias si tengo un gasto tan bajo, porque claramente hay un hipoflujo sistémico que tiene que ver con el flujo que eyecta el ventrículo izquierdo, ¿no? Justo ella aclara que ya iniciaron la dobutamina, pero no tienen mirrinona como para por la relajación. Entonces, no tienen mirrinona para... ¿y hasta cuánto le habrán puesto la dobutamina? ¿Hasta cuánto ya pusieron la dobutamina? Sí, es un tema, porque no tenés muchos más elementos que utilizar. A no ser que le agregue adrenalina, sería la otra, para tratar de aumentar el inotropismo y mejorar de esta manera el flujo. Si bien tiene una eyección de 80, que no de eyección no es mala, entonces parece tener una función contráctil adecuada. Lo que debe tener es relajación comprometida, por lo cual es lo ideal, obviamente, para la milrinona. La dobutamina la está usando a 10. Pero podés aumentarla, hasta 20 la puede aumentar. No sé si esto la va a ayudar, pero por lo menos es una opción de tratamiento. Por ahí la taquicardia que tiene que ver con que está tratando de compensar el hipoflujo. Claro, como tiene un gasto bajo, aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de compensar y aumentar el gasto. Pero bueno, le podríamos aumentar la dobuta en ese caso. Y eventualmente ponerle adrenalina. ¿No hay nada más? ¿Preguntas? Y miren su chat. A ver. No. Estos saludos y demás. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Es medio aburrida esta casa. No pesada. Muchas mediciones, ¿no? Mucho cálculo, muchas fórmulas. Claro, pero esto uno, a ver, muchas uno ya las conoce y es fácil de calcular, pero hay otras que las tenés que tener en el celular, sí, anotaditas, saber cuáles son los valores de referencia, tomar una foto, guardarla en el celular y consultar, porque yo tampoco me los acuerdo todos los valores, o sea, ya de tanto hacerlo por ahí sí, pero digamos groseramente, pero el detalle uno necesita tenerlo archivado de alguna manera, ¿no? Claro, pero bueno, no lo hace automático, tenés que ofrecerle todos los elementos al ecógrafo para que te pueda hacer el cálculo. Eso por un lado. Bueno, la próxima charla, que es el miércoles que viene, disculpen que me demoré hoy, si bien empezamos puntuales, terminamos medio tarde porque me entretuve, pero bueno, la próxima es hipertensión pulmonar. Bueno, justo hablando de hipertensión pulmonar, luego cortito. Sí. Un pretérmino con ductus hemodinámicamente significativo, con shock de izquierda a derecha. ¿La mirrinona no podría perpetuar el hiperflujo por la vasodilatación pulmonar que genera? Sí, claro. En ese caso no tendría indicación. Si tiene un ductus hemodinámicamente significativo, lo que habría que hacer es tratarlo. Tratar el ductus primero, ¿no? Sí. Y después ver, porque por ahí a lo mejor tiene una sobrecarga de volumen generada por el ductus, eso le está agrandando la aurícula, y el ventrículo, que es un ventrículo inmaduro, si es un prematuro con ductus, entonces tampoco está capacitado para recibir tanto volumen y empieza a disfuncionar. Entonces lo primero a hacer es tratar el ductus, ¿no? Si tiene, obviamente hay que ver con qué droga, eso sí, si las plaquetas, la urea lo permiten, ¿no?
Bueno, muchas gracias a todos, y entonces la próxima charla es el miércoles a las misma hora, y es hipertensión pulmonar, donde el ultrasonido es claramente el gold estándar, ¿no?, de la hipertensión pulmonar. Bueno, muchas gracias a todos.